Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. La materia también puede ondular. Como Louis de Broglie cambió nuestra forma de ver el universo. Hoy no vamos a hablar de un físico cualquiera. Hoy les voy a presentar a un tipo que hizo que el mundo entero empezara a moverse en olas. Sí, acertaste, hablamos de Louis de Broglie, el cerebro detrás de la famosa dualidad onda-partícula. ¿Creías que las olas eran solo cosa del agua? Pues no. Este hombre hizo que hasta los átomos empezaran a bailar en ondas. Vamos a ver cómo lo logró. Imagina esto, eres un joven estudiante de física, empezando tu camino, y de repente miras al mundo y dices, oye, la materia no es solo partículas, también puede comportarse como ondas. Muchos te mirarían como si hubieras perdido la cabeza, pero de Broglie lo dijo en serio. Retó a la física clásica como quien reta a su jefe en el trabajo, y sacudió los cimientos de la ciencia de la época. En esos tiempos, los físicos miraban el universo con una especie de lupa clásica, viendo solo partículas, trayectorias y leyes predecibles. Pero de Broglie apareció con un telescopio cuántico y dijo, oye, estaban viendo todo mal. ¡Bam! La física clásica tembló bajo sus pies. Ahora, piensa en cómo reaccionarían sus colegas, este chico o se ha tomado demasiado vino en la cena familiar, o le dio un golpe la puerta en la cabeza. La materia con ondas. Eso es ciencia ficción. Pero a de Broglie eso no le importó. Su descubrimiento no solo revolucionó la física, sino que dejó una marca imborrable en la historia de la ciencia. Vamos a conocer cómo llegó a este punto. Louis nació en una familia aristocrática francesa, lo que ya de por sí suena a película. Imagina cenas familiares donde, en lugar de hablar de ecuaciones y números, se discute arte, política y filosofía. No había pizarras llenas de fórmulas, sino conversaciones sobre literatura y pensamiento crítico. Un ambiente más propicio para un poeta que para un físico, ¿verdad? De hecho, de Broglie desde pequeño se interesó por la literatura. Su padre cultivó en él ese amor por la palabra y la reflexión, entre conversaciones sobre Shakespeare y Voltaire, acompañadas de un buen vino. Este entorno le dio un modo de pensar único, creativo, arriesgado, capaz de romper moldes. Y aún así, decidió abrazar la física. Cuando llegó a la Universidad de París, el mundo hardcore de la ciencia lo atrapó. Ya no se trataba de literatura, sino de fórmulas, experimentos y grandes nombres, Einstein, Bohr, gigantes de la física. Pero de Broglie no se intimidó. Al contrario, su visión le permitió empezar a construir su propio camino hacia la teoría de la onda de la materia. ¿Por qué alguien con alma de poeta eligió la física? Probablemente porque la ciencia le ofrecía un tipo de libertad y desafío que ningún libro podía dar. Y vaya que se lanzó a ese desafío. Ahora, hablemos de su gran idea, la materia como onda. En los años 20, los físicos hablaban de partículas, electrones, órbitas. Y de Broglie saltó con entusiasmo, estas partículas quizá también sean ondas. Sonaba como una trama de ciencia ficción, pero era real. Imaginen decirle a todos, oigan, la materia no es rígida, puede moverse como el agua. Sus colegas probablemente pensaron, Louis, has bebido demasiado vino familiar. Para respaldar matemáticamente su teoría, de Broglie derivó una fórmula,
longitud de onda igual a constante de Planck dividido entre momento del objeto tranquilo, no vamos a complicarnos con fórmulas. La idea es simple, todo objeto tiene una propiedad ondulatoria, y su longitud de onda, depende de su cantidad de movimiento, mv. La constante de Planck, h, actúa como un puente entre partículas y ondas, como si cada objeto tuviera sus zapatos de onda para moverse por el mundo cuántico. Al principio, la comunidad científica no estaba para nada convencida. Muchos miraban a de Broglie como si estuviera bromeando. ¿Cómo podía una partícula comportarse como onda, algo totalmente loco para la física clásica? Pero de Broglie insistió, la combinación de onda y partícula abre una perspectiva completamente nueva sobre el universo. Y así llegó la dualidad onda-partícula, uno de sus mayores legados. La idea es sencilla pero poderosa, la materia, como la luz, tiene doble identidad. A veces actúa como partícula, otras, como onda. Incluso el electrón en tu computadora puede comportarse como una onda, formando interferencias y difracciones que no entenderíamos con la física clásica. Gracias a de Broglie, la física dio un salto gigantesco. Ya no se trataba solo de partículas siguiendo órbitas fijas, sino de ondas y partículas coexistiendo, cambiando la forma en que vemos el mundo. Como dice el refrán español, quien no arriesga, no gana. De Broglie arriesgó todo, y el universo entero ganó. Su historia nos enseña que, a veces, romper las reglas no es locura, es el primer paso para descubrir algo que cambia todo. Y con eso, entramos de lleno al mundo ondulante de Broglie, donde la materia baila y la física nunca vuelve a ser igual. Ah, Louis de Broglie. Si pensabas que su onda partícula era solo un truco teórico para impresionar a colegas, te equivocas. Su idea no solo cambió cómo entendemos los electrones, sino que inspiró a toda una generación de físicos. Por ejemplo, Schrödinger se inspiró en de Broglie para formular su famosa ecuación de Schrödinger, usando funciones de onda para describir cómo se comportan las partículas en el mundo cuántico. Y gracias a esto, la base de la mecánica cuántica empezó a tomar forma. Incluso los gigantes de la tecnología de hoy, desde computación cuántica hasta comunicaciones cuánticas, deben mucho a de Broglie. Sin él, quizá todavía estaríamos atrapados en la era de los bits clásicos y las comunicaciones normales. Ahora, tal vez te preguntes, vale, la teoría de Broglie suena elegante, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Pues mucho, amigo mío. Su dualidad onda-partícula no es solo un juego de matemáticos aburridos, es la columna vertebral de la tecnología moderna. Cada vez que sacas tu smartphone, miras una pantalla de TV o te hacen un examen médico avanzado, estás interactuando indirectamente con el legado de Broglie. Sí, este hombre no era solo un teórico, era como un influencer cuántico. Dio un estilo nuevo al mundo de la física, sacó a los científicos de sus viejos hábitos y los empujó a explorar lo invisible. Cada vez que usas tecnología moderna, de Broglie está allí, susurrando, sí, lo que ves también puede comportarse como onda. Casi parece magia. Pero no, es física pura. Su dualidad también abrió la puerta a descubrimientos increíbles. Imagina esto, antes de Broglie, el modelo atómico de Bohr era la estrella del espectáculo, pero tenía un problemilla, no podía explicar por qué los electrones no caían en el núcleo. Sí, como si fueras un electrón, y sin querer te precipitaras en un baño nuclear. Terrible, ¿no? Ahí es donde entra de Broglie. Su teoría dice que los electrones no son solo partículas diminutas, sino ondas que pueden formar nubes de probabilidad,
un poco como cuando buscas las llaves y sabes más o menos dónde están, pero nunca exacto. Gracias a esto, Heisenberg pudo desarrollar su famoso principio de incertidumbre: nunca puedes conocer al mismo tiempo la posición y el movimiento exacto de una partícula. Es como intentar atrapar un gato que nunca deja de moverse, siempre escurridizo, siempre esquivo, y ese gato es tu electrón. Schrödinger también sacó provecho de esto. Su ecuación de onda le permitió crear un mapa probabilístico del electrón: puede estar aquí, o allí, o quizá en otra parte. Nada de posiciones exactas, todo en un mundo de posibilidades. Imagínate lo chocante que fue para la física clásica. Con el tiempo, estos conceptos revolucionaron la ciencia. De repente, las partículas no eran solo puntitos, podían comportarse como ondas, interferir, difractarse, bailar por el espacio cuántico. Era como ver a los personajes de una película caminar y, de repente, empezar a volar, todo mucho más complejo de lo que habíamos imaginado. Cada avance cuántico era un golpe directo a la física de siempre. Y ojo, esto no se quedó en la teoría. Hoy, tecnologías como computadoras cuánticas, comunicaciones cuánticas y láseres avanzados dependen de estas ideas. La computación cuántica juega con qubits que pueden estar en varios estados al mismo tiempo, y la física de de Broglie explica cómo la materia puede comportarse así. La comunicación cuántica se basa en el entrelazamiento de partículas y ondas. En pocas palabras, de Broglie puso los cimientos del futuro tecnológico. Y todo esto empezó porque un joven aristócrata francés decidió desafiar la norma: dijo, la materia no es solo partículas, también puede ser onda. Un pensamiento tan loco en su momento que más de uno habría soltado la carcajada, pero ese atrevimiento cambió la física para siempre. Pero Louis de Broglie no era solo cerebro y teoría. También era un hombre de mundo, un caballero francés con gusto por la literatura y el arte. Sus cenas familiares no eran simples comidas, eran mezclas de filosofía, poesía y ciencia. Podías estar discutiendo la dualidad onda-partícula y 5 minutos después analizar Hamlet de Shakespeare. Su casa estaba llena de arte y cultura, y sus conversaciones iban de la política a la música, de la literatura a la física cuántica. Creció rodeado de un ambiente que estimulaba la curiosidad y el pensamiento amplio. Quizá por eso pudo saltar de la poesía a la física con tanta naturalidad: su mente no conocía límites entre arte y ciencia. Al final, decidió dejar atrás los salones literarios para adentrarse en el mundo de los números, fórmulas y ondas. Si no lo hubiera hecho, hoy tendríamos un poeta que habla de física, en lugar de un físico que cambió la mecánica cuántica para siempre. Vamos a hablar de Louis de Broglie, pero no como un libro de texto aburrido. Este tipo no era solo un teórico perdido en fórmulas, era alguien que se codeaba con los gigantes de su época. Imagínate a de Broglie charlando con Einstein o Bohr: la escena era digna de película: filosofía, física y algún que otro chiste elegante, todo en la misma mesa. Einstein explicando la relatividad y de Broglie respondiendo con su dualidad onda-partícula, como diciendo: sí, pero mira lo que puedo hacer yo. Uno el tío del universo, el otro el chico cuántico, seguro que había chispas en el aire. Y no era solo hablar por hablar. Sus debates empujaron la física hacia adelante. De Broglie era joven, pero no se quedaba atrapado en lo tradicional. Se atrevía a desafiar teorías establecidas y proponer sus propias ideas. Esa mente libre, en constante diálogo con figuras como Einstein, le dio la inspiración y el impulso para revolucionar la ciencia. Si no hubiera tenido esas conversaciones,
quizá la mecánica cuántica habría tardado más en desarrollarse, o incluso habríamos perdido ideas valiosas en el camino. Pero ojo, no todo era física y fórmulas en su vida. Louis de Broglie tenía un lado humano y encantador. Le encantaba viajar, compartir momentos con amigos y familia, y siempre tenía un toque de humor elegante gracias a su origen aristocrático. Ese equilibrio entre rigor científico y sensibilidad cultural quizá fue lo que le permitió navegar las olas turbulentas de la física cuántica sin perder la calma. En lo sentimental, tampoco era un tipo frío. Aunque dedicaba la mayor parte de su energía a la ciencia, sus cartas y relaciones familiares muestran que era un hombre con emociones y empatía. Un típico caballero francés, con ideales, sensibilidad y capacidad para brillar tanto en la academia como en la vida cotidiana. Y no se aislaba del mundo. Le gustaba socializar, intercambiar ideas con colegas, debatir problemas de mecánica cuántica o simplemente hablar de la vida cultural en París. Esa curiosidad abierta y versátil le permitió encontrar su propio espacio en el mundo de la ciencia. Si pensabas que de Broglie solo escribía ecuaciones, estabas muy equivocado. Era un tipo divertido, poético, lleno de arte y sensibilidad. Esa mezcla de ciencia y cultura alimentó su creatividad y profundidad científica. Ahora, hablemos de tecnología, sus ideas no se quedaron en los libros. La dualidad onda-partícula sentó las bases para la revolución tecnológica que vivimos hoy. Desde la computación cuántica hasta las telecomunicaciones modernas, su teoría sigue viva. Cada vez que usas tu smartphone, ves vídeos o envías mensajes, podrías imaginar que ahí está de Broglie, diciendo, aquí estoy, moviéndome en ondas. Su influencia va más allá de la física, la computación cuántica aprovecha la superposición y el entrelazamiento, fenómenos que dependen de que la materia pueda comportarse como onda. La comunicación cuántica, casi imposible de hackear, también se apoya en este principio. Incluso tecnologías cotidianas como los láseres, desde escanear códigos de barras hasta cirugía de alta precisión, tienen sus raíces en su teoría. Como dice el refrán español, quien siembra vientos, recoge tempestades, pero en este caso, de Broglie sembró ondas y recogimos una revolución tecnológica. Tras recibir el premio Nobel, su legado solo creció. Su trabajo no solo transformó la física, sino que inspiró a generaciones de científicos. Cada computadora cuántica, cada protocolo de cifrado cuántico, cada avance en imágenes médicas, de alguna forma tiene el sello de Broglie. De aristócrata joven a maestro de la dualidad onda-partícula, su historia es un ejemplo de audacia y creatividad. Gracias a él, entendemos que la materia no es solo partículas, también es onda. Cada vez que abrimos un móvil, usamos un ordenador o nos hacemos una exploración médica, estamos interactuando con su teoría. Así que la próxima vez que pienses en un electrón, no lo veas solo como una bolita. Dale un gran hola, en forma de onda, y recuerda que fue de Broglie quien nos mostró su otro lado. Hola. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.